Hola, ¿qué tal? Creo que, a ver, espero que se me escuche. Hola, hola a todos, ¿cómo están? La primera parte que no grabé, lo estoy grabando ahora, ¿ok? Estoy dando su control, voy a grabar la primera parte. La segunda parte ya está, ¿no? La primera parte que no se puede grabar, pero ahora. Pero lo bueno es que la parte más interesante sí se grabó, ¿ok? Disculpen por eso también. Entonces, ya aquí se está grabando y, bueno, voy a compartir el, el- el problema, ¿ok? Entonces, perdón. Um, ok, listo. Unas cosas que te... Muy bien. Entonces empezamos con el ejercicio en el cual la gente, en la función utilidad tenemos eh, de esa forma, ¿ok? De una función de una necesidad de sustitución intertemporal constante, ¿ok? Uno entre sigma es esa tasa, que es constante, sigma es una constante. Entonces, este rho que utiliza Jefferson, pero este es otro símbolo, el rho, no hay problema. Este rho es la tasa subjetiva de descuento, ¿ok? Cuando incrementa rho, la gente es más impaciente y quiere consumir más en el hora. Luego me piden que el sigma sea mayor a 1. El sigma mayor a 1 como supuesto, pero que me va a ayudar a resolver un poco en la matemática, ¿ok? Entonces, ya. La restricción presupuestaria, que igual como algunos compañeros me han comentado, es, aquí se incluye T, la única diferencia es que se incluye T, ¿ok? Se incluye T y A sub 1. Como hemos visto en todos los otros ejercicios, como les comenté al inicio cuando discutimos esto, el A sub 1 y el T casi no aparecen, ¿ok? No es cuestión de complejizar, sino que sea un modelo más completo, ¿ok? Entonces, es lo mismo, o sea, sería lo mismo si no hubiera T, ¿ok? Es tibio. Entonces, ¿cómo planteo el problema del consumidor? Recuerden que el consumidor quiere maximizar su utilidad, ¿no? La gente es maximizador. De intro a la micro, ¿no? La gente maximiza su utilidad, sujeta a su restricción presupuestaria. Eso es lo que tenemos acá. No, esta es mi restricción presupuestaria intertemporal. Y H es la riqueza humana, que es el valor presente de mis ingresos laborales. ¿Ok? En Jefferson es como si no hubiera T1 y T2. Acá es como T1 y T2 sí están presentes. Ya está, maximizo mi función de utilidad, sujeta a mi restricción presupuestaria, aplico la función de Lagrange, ¿no? Lagrange para maximizar, ¿ok? Luego aplico mis condiciones de CPU, ¿no? Entonces, en mis condiciones, sí, ¿cuáles son mis variables de interés? ¿Cuáles son mis variables endógenas? C1 y C2, ¿ok? C1 y C2, mis variables endógenas. Y1 está dado, Y2 está dado, y los impuestos también, R también. A partir de toda esta información, la gente que quiere decidir cuándo consumir en cada periodo. Entonces construyo mi Lagrange y derivo mi Lagrange con respecto a C1 y con respecto a C2. ¿Ok? Derivo con respecto a C1 y derivo con respecto a C2. Entonces tomando la derivada igual a 0. Acá está. Y esto es álgebra, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo a mano otra vez. Álgebra, acá igual a 0, álgebra. Y tengo lo siguiente. ¿Ok? Tengo la primera ecuación y la segunda ecuación. Divido estas ambas ecuaciones que están en azul, en celeste. Y yo tengo la ecuación de Euler. ¿Ok? Acá están mi ecuación de Euler. ¿Ok? Dividiendo. Hace una relación de consumo y también participa la tasa de interés y participa el ROE. Entonces, pero esto de acá es igual a la tasa marginal de sustitución, igual al del ratio de precios. Entonces, como micro 1, ¿ustedes se acuerdan de intro de la micro? Cuando resolvieron el problema de la gente, llegaron a la conclusión de que la tasa marginal de sustitución es igual al ratio de precios, igualito de acá. Aquí el ratio de precios, o sea, el costo relativo del consumo 2 por consumo 1, ese costo relativo es 1 más R. ¿Ok? Es el costo relativo. Entonces, igual como micro 1, la TMS es igual a los precios relativos. En este caso, la TMS es ahí y tengo entre mis precios relativos, que es 1 más R. Entonces, de acá. Despejo C en función de C1, pues no. Esa es mi trayectoria óptima del consumo. Entonces, esa es la regla que me permite decidir cuánto consumo 1, cuánto consumo 2,
de tal forma que maximice mi utilidad, porque este resultado no es un resultado trivial, no es un resultado de simplemente hacer matemática, derivar y lagrangiano, no. Este resultado surge a partir de qué? De que quiero maximizar mi utilidad, ¿cierto? Entonces, este no es un resultado trivial, es una trayectoria óptima de consumo. ¿Qué hago con esta relación? Me voy a mi restricción presupuestaria. Me voy a mi restricción presupuestaria y reemplazo C2. ¿Cómo está acá? ¿Dónde está? Ahí las ecuaciones de consumo en cada periodo y a ver, como dice acá, hallar las ecuaciones de consumo en cada periodo requiere reemplazar la trayectoria óptima de consumo sobre la restricción presupuestaria. ¿Ok? Listo. Entonces, me piden consumo en el periodo 1, ¿ok? Va a ser la siguiente forma, ¿ok? Aquí está mi restricción presupuestaria, ¿ok? C2 lo reemplazo por mi senda óptima de consumo. Va a estar en función de C1. Acá C1 despejo, nada más. Despejo C1 y llego a lo siguiente. Y he despejado C1 y llego a lo siguiente. C1 es igual a todo esto y A1, que es la riqueza financiera, más la riqueza humana. En términos sencillos, para simplificar, es la notación a todo 1 entre todo esto, es alfa. Pero recuerden que alfa depende de R, del sigma y depende del rho. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Genial. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, para hallar la ecuación de consumo, esta ecuación de consumo la quiero poner de tal forma que sea casi como si fuera keynesiano, ¿no? Consumo igual a un consumo inicial más una proporción marginal a consumir más mi ingreso disponible. Es por eso que acomodo, ¿ok? De aquí este alfa entra, la riqueza financiera, esta alfa entra, la riqueza humana, y la riqueza humana es este de acá, ¿ok? Es la riqueza humana. ¿Ok? Tiene sentido, riqueza humana que es el valor presente de mis ingresos laborales, por eso que se llama riqueza humana. ¿Y qué hago de ahí? De ahí, alfa, simplifico, ¿no? Para este lado, todo lo que no es Y1, todo lo que no es ingreso disponible 1, para quedar solo ingreso disponible en periodo 1. Entonces, este tiene una forma medio con una función keynesiana, ¿no? Consumo 1, un consumo autónomo, digamos, mi mi preferencias por consumo, que sea la proporción marginal a consumir y ingreso disponible. ¿Cómo de esa forma para que sea más ordenado? Ok, una vez que sé cuánto es C1, ok, me voy acá a la trayectoria óptima de consumo, ya sé cuánto es C1 y reemplazo C1. Reemplazo C1, ok, ok, esto lo que estoy haciendo es este C1 que encontré aquí, me voy a mi trayectoria óptima de consumo y obtengo cuánto es el consumo 2. Ok, obtengo cuánto es el consumo 2. Ok, y el consumo 2 es de esta forma. Despejando consumo 2 va a salir esto. En función, otra vez acá, riqueza humana y activos financieros. Y todo este coeficiente de acá. Como pueden ver, depende de R y del rho. Entonces, para simplificar igual, va a ser un C2 igual a un beta, y riqueza financiera más riqueza humana. Entonces, otra vez, o sea, pongo la función del consumo de una forma casi keynesiana, un consumo autónomo con una proporción marginal consumir y ingreso disponible. Así, por eso que simplifico y lo acomodo. Entonces, esta beta entre 1 más R va a ser un beta prima. ¿Ok? Va a tener esa forma. Y ahora, ¿cómo hay la función del ahorro? Bueno, el ahorro es igual a mi ingreso, mis activos financieros, menos mi consumo. ¿Cierto? Menos mi consumo. Y ahí está. ¿Cierto? Acá está. Mi ahorro. ¿Qué pasa con el modelo con lo que me dice Jefferson? Jefferson utiliza A1, que A1 es 0. ¿Ok? No hay problema con esa parte. El ahorro es ingreso menos consumo. Y bueno, ¿qué sigo acá? Sigue lo siguiente, ¿ok? Acá simplifico, acomodo y ajusto y me sale de esta forma, ¿ok? No hay mucha ciencia aquí, ¿ok? Acá simplifican Y1 con A1, acá hay Y1, Y1 acá está, A1 acá también está, simplifican y ya está, ¿no? Entonces hasta ahí no hay problema.
Entonces, ¿cómo grafico el consumo 1? Bueno, el intercepto es esto, ¿ok? ¿Y por qué puedo diferenciar de esta forma? Intercepto pendiente. Porque voy a saber qué variables generan cambios en los interceptos y qué variables generan cambios en la pendiente. Aquí, ¿qué variables hacen cambios en el intercepto? Si cambia el alfa, y alfa depende de R y de ρ, o sea, si cambia R o ρ, el alfa va a variar. Si los activos financieros cambian, también va a cambiar mi intercepto. Si el ingreso 2 o impuestos 2 aquí otra vez el impuesto, el tasa de interés cambia, va a cambiar mi intercepto. Cambia la pendiente. La pendiente solo depende de alfa, y alfa depende de ρ y de R. Entonces, cambios de ρ y de R van a generarme cambios en la pendiente. ¿Ok? Entonces, hasta acá, bien. Todo bien. Todo bien hasta esa parte. Entonces, consumo 2. Me voy a consumo 2. De la misma forma, ¿no? Y esa forma funcional puedo distinguir el intercepto y puedo distinguir la pendiente. ¿Ok? Beta prima. El beta depende de ρ y de R. Otra vez igual que el alfa. ¿Ok? Entonces cambio de R, cambio de ρ, van a cambiar mi pendiente del consumo 2. También va a cambiar el intercepto, cambio el ingreso 1, impuestos 1, y activos financieros, empleo 1 va a generar cambios en el intercepto. Desarrolla de manera analítica, matemática y gráfica los efectos de un incremento del ingreso laboral en el primer periodo sobre el consumo. ¿Cuál es el efecto sobre el ahorro? ¿Cómo cambia su respuesta si el ingreso cae en el segundo periodo? Ok, primero me dicen, evalúa el caso en el que los ingresos en el primer periodo aumentan, pero ahora súmale a incrementos de ingreso en periodo 1 a una reducción del ingreso en periodo 2, que es, y la reducción del periodo 2 es una fracción de lo que aumentó el ingreso en el periodo 1. ¿Qué es de esta forma? Entonces, eso nos ayuda mucho. ¿Ok? Eso nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Entonces, parte analítica. Los ingresos forman parte de la riqueza humana. Entonces, como cambia el ingreso, cambia la riqueza humana y eso va a generar, y como ya les comenté, los consumos dependen de la riqueza humana. Ya hemos hallado aquí en las ecuaciones. Acá está. El consumo depende de la riqueza humana. El consumo depende de la riqueza humana. Cambia la riqueza humana, cambia el consumo. El ingreso, cuando aumenta, hace aumentar mi riqueza humana. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la parte analítica es las funciones de consumo. Nada más, no tengo que ver más funciones, ni la del ahorro, ni la de restricción presupuestaria, así no. Funciones de consumo de 1 y de 2. Con eso ya sé cuál es más o menos la parte analítica, cómo puedo evaluar. Entonces, ¿cómo hago? El Y1 aumenta y con ello la riqueza humana aumenta. Entonces, la riqueza humana aumenta, aumenta consumo. Si la riqueza humana aumenta, aumenta consumo. Acá está mi parte analítica. Ok, ¿qué también puedo saber? Si el ingreso 1 aumenta, ¿qué pasa con el ahorro? Me voy acá a la ecuación del ahorro. Si aumenta el Y1, ninguno está cambiando, aumenta ahorro. ¿Ok? Ya está. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ya tengo mi parte analítica, genial. ¿Qué hago con las derivadas? Ok, me voy a la función de consumo. Acá está, consumo 1, acá está. A ver, ¿qué es lo único que está cambiando? El ingreso 1. El ingreso 1 está cambiando. Entonces, ¿A1 cambia? No. ¿Y2 cambia? No. Nada de eso está cambiando. Entonces, me olvido. Chao. ¿Por qué no están cambiando? Lo único que está cambiando es Y1. Entonces, es por eso que le pongo diferencial. Entonces va a quedar alfa diferencial de Y1. Y eso es positivo. Para la ecuación 2, cuando aplico el diferencial, acá está la ecuación 2, ¿qué es lo que está cambiando? Lo único que está cambiando es Y1. Lo único que cambia es Y1. El resto no. Me olvido, no importa. Entonces, diferencial S2, beta por diferencial de Y1, que es lo único que está cambiando. ¿Ok? Y acá está C2 de diferencial S2, beta diferencial de Y1. Y este es positivo. Entonces, ¿cómo hay el diferencial del ahorro de forma matemática? Me voy a la ecuación del ahorro. Y diferencial de C1, ¿qué es lo que está cambiando? Nada de esto cambia. Activos financieros tampoco cambia. Lo único que cambia es Y1. Entonces, ¿y su coeficiente cuánto es? 1 menos alfa. 1 menos alfa diferencial de Y1. Nada más. Nada más.
Perdonen. Ya. Acá está. Alfa es menor que 1. 1 menos algo que es menor que 1, positivo. ¿Y por qué estamos seguros que alfa es menor que 1? Porque acá está alfa. Este es alfa, ¿cierto? 1 más algo puede ser menor que 1. Todo este algo puede ser mayor que 1, menor que 1, pero la cosa es que es 1 más algo. Entonces, el denominador es mayor que 1. 1 entre un número que es mayor que 1 genera un número menor a 1. Es como si fuera 1 entre 2. 1 entre 1.5. ¿Qué genera? Genera un número que es menor que 1. Entonces, por eso que alfa es menor que 1. Y por eso puedo decir que 1 menos alfa es positivo. Gráficamente, ¿hay cambio de intercepto, cambio en pendiente? ¿Cambia el intercepto? No, ninguna de estas variables están cambiando. Y si no existiera A1 y ni tampoco T2, entonces, si no existiera ni A1 ni T2, las únicas variables que me generan cambios en intercepto sería Y2, R y este alfa que depende del ROI de R. En este caso, lo único que está cambiando es Y1. ¿Cambia el intercepto? No. ¿Cambia la pendiente? Tampoco. Entonces es un cambio a lo largo de la curva de la función de consumo. Nada más, el ingreso disponible aumenta y el consumo aumenta. Ahora aquí cambio si el intercepto o la pendiente. La pendiente beta. Beta solo depende de R y de ρ. Nada más. No está cambiando de R ni de ρ. Lo que cambia es Y1. Cambio en el intercepto. Aumenta la función de consumo 2. Y bueno, así se grafica. Puedo ver que el consumo aumenta. Entonces, ¿cómo lo grafico en un plano C1 y C2? ¿Cómo lo grafico en un plano C1 y C2? ¿Cómo lo grafico en un plano C1 y C2? Bueno, para eso, primero tengo que graficar la recta presupuestaria. ¿Ok? Y recuerden que algo muy importante de esto es lo siguiente. Lo que nos va a ayudar mucho para saber cómo cambia la recta presupuestaria es identificar los cortes en los ejes, en el C2 y en el C1, es identificar los cortes, ¿ok? Entonces eso es importante, identificar los cortes, ¿sí? Entonces, y este corte va a ser de esta forma, y el corte de acá va a ser de esta forma de acá, ¿cierto? Va a tener esa forma, ¿ok? Va a tener esa forma en los cortes, ¿ok? En el intercepto. ¿Y cómo hay esos cortes? Bueno, voy a mi restricción presupuestaria. ¿Cómo hay esos cortes con los ejes? Ya, no hay problema, voy a mi restricción presupuestaria. Nada más. ¿Qué pasa si C1 es 0? A ver, ¿cómo es el corte en el eje C2? Para eso C1 debe ser 0. Entonces R pasa al otro lado. Y C2 va a ser 1 más R multiplicado por todo esto. Corte en el eje C1. Okay, en el eje C1 C2 es 0. Entonces C2 desaparece. Y C1 va a servir para todo esto. ¿Ok? Entonces ahí hay un typo nada más. Aquí hay un typo en el cual no está muy bien graficado los cortes en el eje. Aquí faltaría agregarle A sub 1. Aquí faltaría agregarle, acá faltaría agregarle A sub 1, que ahorita lo voy a agregar antes de subir el solucionario al PyDeya, ¿ok? Ustedes seguramente cuando van a ver ya van a tener esto modificado. Entonces, esto es de microeconomía. ¿Se acuerdan de microeconomía? La gente tiene restricción presupuestaria, tiene utilidad, que tiene que maximizar. ¿Y cuál es ese punto óptimo que maximiza la utilidad? Es el punto de tangencia. La restricción presupuestaria es tangente a mi curva de indiferencia. Acá está punto de tangencia. Entonces, esta es mi situación óptima inicial. Consumo 1 óptimo, consumo 2 óptimo. Consumo 1 y consumo 2. Este es mi ingreso inicial. Y este es mi ingreso inicial en periodo 2. ¿Ok? Como este es mi consumo óptimo, ya que se cumple la tangencia de la renta presupuestaria con la función de utilidad, puedo ver que el ingreso es mayor a C1. Entonces me genera un ahorro. ¿Ok? Eso me genera un ahorro. Esta diferencia me genera un ahorro. ¿Ok? Entonces, estos son mis ingresos y la diferencia de Y1 con C1 me genera ahorro. ¿Ok? Entonces, entonces tengo aquí está Y1, entonces esa diferencia con el consumo va a hacer el ahorro. ¿Ok? Entonces, bien, ahorro.
¿Y por qué es importante este ahorro? Porque este ahorro me permite financiar mi consumo en periodo 2. Este es consumo en periodo 2, pero este es mi ingreso en periodo 2, es pequeñito, mi ingreso en periodo 2. No me alcanza para cubrir mi consumo del periodo 2. Para eso me sirve el ahorro por sobre. Y con su rendimiento es S1 por 1 más R. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ok. ¿Ok? Ahora, en esta nueva situación donde incrementa Y1, ok, Y1 está acá. Y pasa de Y1 a Y1'. Incrementó Y1. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pasa lo siguiente. Pasa que como Y1 aumentó, entonces el punto de corte en el eje C1 crece, ¿no? Porque Y1' está aumentando. Y el eje de corte en el eje C2 está aumentando porque Y1 ha crecido, ¿no? Entonces aumenta. Eso genera un aumento hacia arriba en la restricción presupuestaria. ¿Ok? Un incremento hacia arriba de la restricción presupuestaria. ¿Ok? Entonces, por eso la restricción presupuestaria se mueve de esta forma. ¿Ok? Entonces, con una nueva restricción presupuestaria, la gente tiene que definir un nuevo consumo óptimo, que es cuando hay tangencia con la función de utilidad. Entonces, ya sé que se mueve de esta forma la restricción presupuestaria porque el ingreso está aumentando. Y eso, el punto de corte aumenta por eso con el eje C1. ¿Ok? Y aquí también aumenta el punto de corte con el eje C2. ¿Y qué tengo acá? Tengo un nuevo consumo, un consumo C1 y un consumo C2. Como vamos a ver, hemos visto en la parte matemática, en la parte analítica, que el nuevo consumo es mayor. Consumo 1 es mayor, como está acá. Consumo mayor está acá. Como hemos visto ya anteriormente en la parte analítica y en la parte matemática. Bien. Entonces, este C1 prima y este es mi nuevo ingreso. Como podemos ver, el ahorro ahí ha crecido bastante, ¿no? El ahorro es mayor. Y este ahorro mayor me permite financiar este consumo que es cada vez más alto que mi ingreso de empleados. Entonces me permite cubrir esta diferencia. ¿Ok? Me permite cubrir esa diferencia. ¿Ok? Como me permite cubrir esa diferencia, entonces, ¿cómo ha crecido? Esto crece porque el ahorro ha crecido porque el Y1 ha aumentado. ¿Ok? Entonces, aquí así sería la parte donde en la parte donde están mis curvas de diferencia, está mi restricción presupuestaria. ¿No? Como introducción a la microeconomía cuando resolvimos el problema de la gente. Tal cual. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa si el ingreso en el periodo 2 disminuye? ¿Qué pasa si el ingreso en el periodo 2 disminuye? ¿Ok? Entonces, si disminuye el ingreso del periodo 2, eh, a la par de que el ingreso del periodo 1 aumentó, entonces hay fuerzas contrapuestas, ¿no? Por un lado, el aumento del ingreso del periodo 1 hace incrementar mi riqueza, y por otro lado, la caída del ingreso del periodo 2 hace disminuir mi riqueza. Entonces, algo claro, o sea, para no confundirse con otras ecuaciones. Aquí las ecuaciones que me importan son las ecuaciones del ingreso, de la riqueza humana y la del consumo, que tiene esta forma, ¿no? En su forma reducida, en su forma de notación más sencilla. Entonces Y1 hace subir la riqueza humana y Y2, la caída de Y2 hace disminuirla. ¿Ok? Aquí podemos ver que el consumo depende de la riqueza. ¿Ok? Cambios de riqueza generan cambios en los consumos. Entonces un aumento del ingreso aumenta el consumo en ambos periodos, una disminución del ingreso disminuye la riqueza humana y eso genera una disminución en el consumo en ambos periodos. Entonces hay fuerzas contrapuestas. Y para resolver este problema que la parte analítica no me permite resolver, me apoyo en la parte matemática. Entonces igual, ¿ok? Lo que hago es con consumo 1, que acá está, perdón, acá está mi ecuación de consumo 1. A ver, ¿qué está cambiando? Lo único que está cambiando es Y2 con Y1. Lo único que están cambiando. ¿Ok? Entonces aplico diferencial solo a esas variables. El resto me olvido. Chao. Entonces, a ver, Y2, ¿cuál es su coeficiente? El alfa va a estar multiplicando y dividido entre 1 más R. Alfa entre 1 más R, diferencial de Y2. Acá está. Por este lado, diferencial de Y1, ¿cuál es su coeficiente? Alfa. Entonces, alfa, diferencial de Y1. Por dato del problema, sabemos que diferencial de Y2, o sea, el cambio en Y2 es menos una fracción, es el negativo de una fracción del incremento de Y1. Entonces simplifico. Simplifico y obtengo lo siguiente. ¿Ok? Pero esto es menor a 1. ¿Por qué es menor a 1?
Porque este teta es el teta es la fracción la fracción, o sea, el teta es la fracción del aumento de Y1 que representa, a ver, el Y2 cae una fracción del aumento de Y1, entonces es teta, ¿no? Es una fracción, es un número entre 0 y 1. Un número que está entre 0 y 1, que le estoy sumando, que le estoy dividiendo entre un número que es mayor a 1, porque esto será, suponiendo que R es 3%, entonces será, digamos, si teta es 0.2, 0.2 entre 1.03. Entonces esto es menor a 1. Por tanto, es que esto es positivo. Entonces E1 es positivo. ¿Qué pasa con el diferencial en el consumo 2? Bueno, me voy a la ecuación del consumo 2. ¿Qué cambia? Y1. ¿Qué cambia? Y2. El resto me olvido. ¿Cuál es el coeficiente? Beta. Va a entrar y va a ser diferencial C2 igual a beta diferencial Y1 más beta prima diferencial de Y2. Nada más. Beta diferencial Y1 más beta prima diferencial Y2. Y diferencial Y2, ¿cuál es su equivalencia? Menos un teta a la fracción de lo que aumenta Y1. Simplifico y obtengo lo siguiente. Esto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque beta prima es beta, es el mismo beta, pero dividido por algo. O sea, el beta es mayor a beta prima. Entonces, si beta es mayor a beta prima, y si ahora beta prima lo multiplico por una fracción, entonces ahora esto se hace más pequeñito. Beta por algo que se hace más pequeñito, o sea, beta por su versión más pequeñita, o sea, es positivo, ¿no? Y consumo 2 aumenta. ¿Ok? Entonces, la parte matemática me permite superar este problema, este rollo que tenemos acá. ¿Ok? Y gráficamente, ¿qué ocurre? Y2 disminuye, entonces hay un cambio en el intercepto. Y1 aumenta. ¿Ok? ¿Mi pendiente aumenta? No, porque mi pendiente solo depende de RO y de AR. Aquí no hay cambio de eso, solo cambio en el intercepto. Cae mi intercepto. Cae la recta de consumo. Pasa Y1, Y2 a Y1' y Y'2. Acá está. ¿Ok? Entonces, este es a ver, esta es la recta del consumo inicial, ¿ok? Este de acá. Y esta de acá es mi recta nueva, ¿ok? Que ha caído. Entonces, en el periodo inicial, cuando tengo mi ingreso disponible de esta forma, consumo C1'. Pero en la nueva situación donde el ingreso en periodo 2 ha caído, entonces cae en función de consumo, pero aumentó mi ingreso en periodo 1. Entonces, el consumo que corresponde a este nuevo ingreso disponible será esto, ¿no? Me voy acá, me voy a la nueva función de consumo, y aquí me voy a el consumo. Como pueden ver, el consumo 2' es mayor. Entonces, mi gráfico se tiene que acomodar. Ojo, aquí hay una cosa importante. Sus gráficos tienen que acomodar a sus respuestas analíticas. Con respuestas analíticas nos permiten resolver lo que pasa con las variables que nos interesan. ¿Cuáles son las variables que nos interesan? C1 y C2. C1 y C2 son las variables endógenas. Lo que me interesa es C1 y C2. Y también el ahorro cuando se pregunte en una PC. ¿Ok? O el problema C. Pero las variables que me importan es C1 y C2. Como las variables que me importan es C1 y C2, yo analizo la función de consumo 1 y la función de consumo 2. Me olvido el resto de ecuaciones. Me olvido de la restricción presupuestaria. Me olvido de la función de utilidad. No se hagan pleitos con eso. Mis variables que me importan es consumo 1 y consumo 2. Y para eso las únicas funciones que necesito evaluar es consumo 1, que hemos obtenido la parte inicial, y la función de consumo 2. Es lo único que me importa, ¿ok? A mí me importa lo único, a ver, con cualquier choque, si aumenta R, si cae el RO, si aumenta el ingreso 1, cualquier choque. ¿Cuáles son las variables que me interesan? Solo consumo 1 y consumo 2, nada más. Aquí en este punto, Y1 aumenta, como Y1 aumenta, hay un incremento del intercepto, y Y2 cae, entonces hay un cambio a lo largo de la curva. Beta, que es la pendiente, no está cambiando, porque eso depende de R y RO, que no han variado en este ejercicio. Este es un incremento en el intercepto. ¿Ok? Entonces, este es el consumo que corresponde a este ingreso disponible en periodos. Pero ahora, como aumenta el consumo 1, entonces hay un desplazamiento paralelo de la función de consumo. ¿Ok? Pero el ingreso con el periodo 2 cae, con lo cual el ingreso disponible ahora es esto. ¿Ok? Entonces, el ingreso disponible es esto que le corresponde a un consumo de esto. O el gráfico tiene que verificar lo que encontraron en la parte analítica y matemática. El nuevo consumo es mayor al consumo inicial.
¿ok? Ojo, tienen que acomodarse, ¿ok? Su gráfico se tiene que acomodar a lo que han hallado anteriormente. Ahora, aquí, en esta condición de optimización gráfica, donde está de mi intro a la micro, mi restricción presupuestaria y mi función de utilidad. Y la condición óptima, o sea, el consumo óptimo es cuando los dos interceptan, ¿ok? Los dos están interceptando. Acá está. Este es el caso inicial, ¿ok? Consumo 1, prima óptimo, consumo 2 óptimo. Entonces, consumo 1, acá. En el caso inicial, mi ingreso es esto. Mi ingreso es mucho mayor que mi consumo, esto es lo que genera ahorrar. Y este ahorro me permite financiar este consumo excesivo que hago en el periodo 2. Por 1 más R me permite financiar ese exceso de consumo. Ok. ¿Qué más? Ok. Aquí siempre va a ocurrir, el consumo 2 va a ser siempre Y2. ¿Por qué va a ser siempre eso? Porque la gente del periodo 2 deja de existir. Entonces, consume su ingreso y consume todo lo ahorrado. Por eso el consumo 2 va a ser mucho mayor. Siempre va a ser mucho mayor a su ingreso disponible 2. Porque la gente que tiene para gastar en el periodo 2 tiene ingreso y tiene activos financieros. O sea, su ahorro con rendimientos. ¿Ok? Tiene su ahorro ya con rendimiento. Es por eso que C2 va a ser siempre mayor a Y2. Tengan esto muy claro en sus gráficos, ¿ok? C2 va a ser siempre mayor a Y2. Y lo lógico también es que Y1 sea mayor a C1 óptimo, ¿ok? Para que haya ahorro neto y este ahorro neto me permita consumir de esta forma. Ok, hasta ahí se entiende. Va a ser parecido al ejercicio anterior. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que Y1 aumenta y Y2 disminuye. Entonces, hay fuerzas contrapuestas. Ok, pero para que mi gráfico vaya en línea a lo que ya anteriormente, o sea, ¿qué es lo que ya anteriormente? Que el consumo 1 y el consumo 2, okay, que el consumo 1 y el consumo 2 han aumentado. ¿Ok? Entonces, para eso mi restricción presupuestaria se mueve de esta forma. Y repito, ¿cómo son los interceptos de la restricción presupuestaria en cada eje? En el eje C1 tiene esta forma. En el eje C2 tiene esta forma. El intercepto. Y hay fuerzas contrapuestas. Si ustedes dicen, Roberto, hay fuerzas contrapuestas, sube o baja la renta presupuestaria. Aquí los resultados anteriormente le deben dar luces. ¿Ok? Tiene que moverse hacia afuera. ¿Por qué? Porque de esa forma va a permitir un consumo óptimo que sea mayor. Se consume más de 1 y se consume más de 2. Más de C2. Para que haya coherencia con lo que haya anteriormente. Entonces aquí va una renta presupuestaria, perdón, una función de utilidad, y como ya de intro a la micro, esta función de utilidad, como está hacia arriba, esta proporciona una utilidad mayor que cuando está acá. ¿Okay? Esta utilidad es mayor a que cuando está acá. Entonces están los nuevos consumos. Entonces, Y1 aumenta, pero Y2 cae. Entonces, ese es el nuevo consumo óptimo y ese sería el nuevo ahorro. Si se dan cuenta, el ahorro ha aumentado. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque nos va a permitir, porque para consumir este nuevo consumo, ¿no? Este nuevo consumo óptimo que es, verdad, se ha disparado, es muy amplia la diferencia, porque mi Y2 se ha reducido, incluso mi Y2 se ha reducido, Y2' se ha reducido. Entonces este ahorro que incremento me permite, más su rendimiento me permite cubrir esa brecha. Y nada más, eso es el gráfico. Entonces aquí, a ver, intro a la micro, nada más. Regresión presupuestaria, hay los cortes en cada eje, mi función de utilidad, el intercepto, cuando hay esta tangencia entre ambas, me da ese consumo óptimo. ¿Y por qué el consumo óptimo da en esta función, en la tangencia? Porque es la condición de tangencia, esta es la ecuación de Euler, ¿no? ¿Qué habíamos hallado arriba? ¿Cuál es la condición que permite maximizar la utilidad de la gente? Tasa marginal de sustitución igual al precio relativo, que es 1 más R. ¿Ok? Ecuación de Euler. Y es una condición de tangencia. La pendiente de la curva de diferencia, que es igual a TMS, en este punto, en un punto, es igual al ratio, es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. En este caso la pendiente es 1 más R. Acá está. Por eso que en el consumo óptimo, igual que entre la micro, será en este punto de tangencia. Aquí también, nuestro nuevo consumo óptimo se va a dar en un punto de tangencia. Gráficamente debe estar así. Y luego, ¿qué más tiene que ver? ¿Qué más tienen que ver? Todo lo anterior tiene que reflejarse acá. Si la parte analítica, matemática, sale que con los consumos han aumentado,
y entonces la recta presupuestaria tiene que mover, o sea, su gráfico se tiene que mover de tal forma que vaya en línea con lo que han hallado anteriormente. Anteriormente, ¿qué hemos hallado? Que consumen en ambos periodos aumentan. Ok, entonces eso me permite superar esa disyuntiva, ¿no? Porque acá en el corte de los ejes hay dos fuerzas contrapuestas, pero si lo que hay anteriormente me sale que consumen en ambos periodos aumenta, entonces mi recta presupuestaria tiene que irse hacia arriba. ¿Ok? Porque de esa forma, en el nuevo punto de tangencia, los consumos se incrementan. Se dan cuenta, no se incrementa mucho, se incrementa poquito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ingreso en periodo 2 se ha reducido. En comparación a este caso, donde sí se incrementa bastante, ¿no? Consumo 1 crece, consumo 2 también crece, ¿no? Mi recta presupuestaria también se va más arriba, se desplaza bastante bien. Acá no, porque mi ingreso en periodo está reduciéndose, por eso se incrementa, pero un poquito. Entonces esto es lo que tengo que estar en claro, y Y2 siempre va a ser menor a C2, Y1 va a ser mayor a C1, ¿no? Para que genere ahorro. Y el nuevo consumo óptimo va a ser también una condición de tangencia. Nada más. ¿Qué genera cambios en mi restricción presupuestaria? Tengo que ver qué está cambiando. Está cambiando ingresos, está cambiando tasa, está cambiando impuestos, está cambiando mis activos financieros. Acá debe estar A sub 1, y te lo voy a agregar cuando sube solución. Aquí debe estar A sub 1. Solución ya lo van a ver. Cambios en esto me permiten ver cambios en la restricción presupuestaria, ¿no? De esa forma, hacia arriba y hacia abajo. Ok, listo. Entonces, hasta ahí todo claro. Eh, y que no sé en qué parte se comenzó a grabar. Creo que hasta todavía no sé, creo que esto todavía no se ha grabado, pero sigo adelante. Aquí me dicen lo siguiente, Roberto, ¿qué pasa si la tasa de preferencia intertemporal aumenta? O sea, si aumenta, entonces la gente se hace más ansioso, quiere consumir más en el presente. Si quieres consumir más en el presente, entonces consume más en el periodo 1. Si consume más, su ahorro va a caer. Y como su ahorro va a caer, su rendimiento del ahorro va a ser menor y con eso va a consumir menos en el periodo 2. Esa es mi parte analítica. Si no lo ven, vamos a la parte matemática. Pero ojo, las únicas ecuaciones que me deben interesar es la ecuación de consumo 1 y consumo 2. Me olvido de restricción presupuestaria, me olvido de la función de utilidad, me olvido del problema de maximización, me olvido de otras cosas. A mí mis variables que me importan es qué ocurre con C1 y qué ocurre con C2. Cambio de RO. A ver, si aumenta RO, entonces 1 más algo que está aumentando, esperaría que todo esto aumente. Si todo esto aumenta, 1 entre algo que está aumentando debe disminuir, ¿cierto? Esa es la lógica. Pero aquí hay un problema. El exponente es negativo. Como el exponente es negativo, entonces ocurre lo contrario. No cae, sino aumenta. ¿Ok? Y entonces, como aumenta, entonces esto está aumentando. En vez de disminuir, está aumentando. Este coeficiente está aumentando. ¿Y cuál es este coeficiente? Es alfa. Yo le llamé alfa. Alfa está aumentando. Cuando aumenta ρ, ¿qué pasa? Aquí aumenta ρ, aumenta todo este denominador. Cuando aumenta ρ. Y como está elevado a un exponente positivo, entonces, ok. Sí, sí, no hay cambios. Aumenta ρ, aumenta todo esto. Entonces, como aumenta todo el denominador, 1 entre algo que está aumentando, esto se hace pequeñito. Este denominador se hace pequeñito. Como esto se hace pequeñito, y esto es beta, beta cae. Entonces, vemos que beta cae y el consumo 2 cae. Entonces, si no lo tienen muy claro, la parte analítica, ¿y qué pasa? Entonces, con RO nos dicen, oye, RO, ¿qué pasa con RO? RO cambia, ¿y cómo cambia mi consumo? Una parte analítica ya conceptual nos permite analizar, ¿no? La gente se vuelve más impaciente, consume más, disminuye el ahorro, y como disminuye el ahorro, consume menos en el siguiente periodo. Y la forma matemática es esta de acá. Esta es la forma matemática, si no lo ven, si quieren algo más concreto. Ok, y otra vez, estamos viendo qué pasa con las funciones de consumo en 1 y en 2. La parte matemática. Cómo mi parte analítica también se refleja en la parte matemática. De esta forma. ¿Ok? De esta forma. A ver, tomo la derivada, el consumo 1 con respecto al cambio en ρ. Y el ρ, ¿dónde está? ¿Está en A1? No, está en H, no. Solo en el alfa está el ρ. Entonces el alfa va a cambiar. Derivada de alfa con respecto al ρ. Igual para consumo 2. ¿Dónde está el ρ? En el único lugar donde está ρ es en beta.
Entonces, cuando derivo consumo 2 con respecto al cambio en ρ, es derivada de beta con respecto a ρ. Entonces, para saber cuál es el signo del consumo, tengo que hallar la derivada. Derivo ρ con alfa con respecto a ρ, y usted está en su álgebra y va a salir esto. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es positivo. Entonces, todo esto me sale un número positivo. De derivada de beta con respecto a derivada de ρ. ¿Qué me sale acá? Me sale esto, pero acá hay una cosa importante, hay un signo menos. Todo esto es positivo. Todo esto es positivo. Con este signo menos se hace negativo. Entonces cuando aumenta ρ, cae o sea, si el beta cae, entonces cae C2, ¿no? Entonces el consumo 2 cae cuando aumenta ρ. El consumo 1 aumenta cuando aumenta ρ. Hemos verificado lo que vimos ya analíticamente. Entonces, lo que hay es que cuando aumenta ρ, aumenta alfa. Cambio del intercepto, cambio la pendiente. Cambio acá un ρ inicial a un ρ', un ρ nuevo, cambio el intercepto, aumenta y la pendiente es mayor, se hace más vertical. Pero beta sucede lo contrario, beta disminuye cuando aumenta ρ. Entonces disminuye el intercepto y disminuye la pendiente. Entonces consumo un ρ, consumo por un ρ'. Cae el intercepto y cae la pendiente. Y como cae la pendiente, la curva de función ahora se hace más horizontal, ¿no? Acá está, se está haciendo más horizontal. Y listo. Eso es todo porque el resto de esto ya lo expliqué. ¿Ok? Entonces, esto paso y ya está grabándose y listo. Entonces, esto lo va a tener también como videos de material. Entonces, hasta aquí.